cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia de género, aunque en menor proporción y muchas veces en silencio debido al miedo o al estigma. Detrás de cada estadística hay una persona, una familia y una historia que merece ser escuchada. La violencia de género no solo afecta a quienes la sufren directamente, sino a toda la sociedad, y prevenirla es responsabilidad de todos. Empecemos. El presente trabajo de investigación analiza la violencia de género desde la perspectiva de la percepción social de los jóvenes universitarios. Corresponde hablar sobre la descripción e información del alumnado. En este audio participaron 92 estudiantes universitarios de Arequipa. La mayoría fueron mujeres y en su mayoría estudiantes de la UNSA. Además, predominó la participación de alumnos de ciencias sociales en los primeros años de estudio. Un dato importante es que solo una pequeña parte había recibido formación sobre violencia de género, lo que demuestra que este tema aún debe fortalecerse en las universidades. En esta sección de la encuesta hemos analizado las opiniones de los estudiantes universitarios sobre la importancia de la violencia de género y el nivel de preocupación que genera esta problemática. Los resultados muestran que existe una alta sensibilidad frente a este tema. El 81,5% de los encuestados manifestó estar bastante o extremadamente preocupado por la violencia de género. De igual forma, el 95,7% considera que la violencia de género es un problema importante en el Perú. Además, el 75% identificó que la forma de maltrato más frecuente es la combinación de violencia física y psicológica, y el 92,4% opinó que los profesionales deberían recibir formación obligatoria sobre la violencia de género. En cuanto al análisis, estos resultados reflejan que los estudiantes tienen una percepción clara de la gravedad de la violencia de género y reconocen que se trata de un problema social que requiere atención. También evidencian una mayor capacidad para identificar que la violencia no se limita a las agresiones físicas, sino que la violencia psicológica suele estar presente y muchas veces antecede a otras formas de maltrato. Asimismo, el amplio respaldo a la formación obligatoria demuestra que los propios estudiantes consideran necesario fortalecer la educación universitaria en esta materia. Esto coincide con la literatura revisada en la investigación, la cual señala que una mejor formación permite identificar con mayor facilidad las distintas manifestaciones de la violencia y contribuir a su prevención. En conjunto, estos hallazgos evidencian una actitud de sensibilización y un reconocimiento de la importancia de abordar este problema desde el ámbito académico. A continuación presentaré los resultados sobre las creencias y actitudes de los estudiantes universitarios de Arequipa frente a la violencia de género, sus agresores y sus víctimas. Los datos muestran una postura mayoritariamente crítica. El 87% de los encuestados rechaza la idea de que la violencia de género sea aceptable bajo alguna circunstancia. El 84,8% considera que tampoco es más tolerable cuando ocurre entre personas conocidas. Eso confirma que los estudiantes entienden la violencia como una vulneración de derechos y no como un asunto privado. Sin embargo, encontramos una contradicción interesante. Aunque rechazan la violencia, muchos tienden a explicarla desde causas individuales. El agresor, el 68,5% de las veces, cree que la mayoría de agresores tiene problemas psicológicos y el 58,7% los asocia con el consumo de alcohol o drogas. Esto sugiere que aún falta comprender que la violencia también responde a factores culturales, estructurales y no solo personales. Por otro lado, hay señales positivas de conciencia. El 83,7% reconoce que se minimiza la violencia cuando no hay lesiones visibles. Y el 84,7% identifica el control emocional como una etapa previa a la agresión física. Esto indicaría que, básicamente, los jóvenes son capaces de comprender que la violencia es un proceso y no es un hecho aislado. En cuanto a las víctimas, el 66,3% reconoce que suelen ser culpabilizadas injustamente, aunque el 44,6% se mantiene neutral respecto a los factores que dificultan salir de una relación violenta, lo que revela vacíos en la comprensión del ciclo de la violencia. Ahora, finalmente, el estudio va a evidenciar una brecha institucional muy importante. El 72,8% no ha recibido capacitación sobre el tema y el 66,3% percibe que en su universidad ocurren casos que pasan desapercibidos. Por ello, el 82,6% considera que la prevención debería ser parte obligatoria de la formación universitaria. Y en conclusión, los estudiantes sí muestran conciencia crítica frente a la violencia de género, pero persisten vacíos en la comprensión de sus causas estructurales y una clara necesidad de fortalecer la formación institucional.
exponiendo así los resultados, las opiniones sobre las instituciones y legalidad que abarca este problema, tenemos una alta valoración del marco legal y la educación, donde el 79,3% cree que las leyes peruanas ayudan a prevenir y sancionar la violencia de género. Por otro lado, el 71,7% exige que las universidades brinden mayor información sobre estos derechos. También hay una desconfianza e institucionalidad, donde hay una clara brecha sobre una desconfianza o incertidumbre respecto a la eficacia real de las instituciones públicas. El 63% enfatiza que el problema no es la falta de leyes, sino la aplicación correcta de ellos. También existe una crítica al acceso a la información y apoyo, donde sobre las limitaciones en los servicios de orientación, asistencia y acompañamiento hay cierta crítica. El 88% de los estudiantes considera que las víctimas no cuentan con suficiente apoyo ni medios de información. También hay una altísima conciencia y compromiso social por encima de la confidencialidad, estando el 96,7% enuncia que la violencia de género no sea un asunto privado, sino sea de asunto público, porque es de interés de la sociedad saber esos temas. El 91,3% lo ve como una responsabilidad social de denunciar y el 84,8% denunciaría un caso incluso si la víctima dice que no lo haga. A continuación pasaremos con los resultados. Dentro de la dimensión social, encontramos que los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes reconoce que la violencia de género constituye un problema social de gran importancia y rechazan las creencias que lo justifican. Asimismo, consideran necesario fortalecer la formación universitaria, la prevención y el acceso a mecanismos de protección, lo que evidencia una mayor conciencia sobre la igualdad, los derechos humanos y la responsabilidad social. Sin embargo, persiste la percepción de que las víctimas no reciben suficiente apoyo ni información. Pasando con la dimensión económica, nos percatamos que los hallazgos permiten inferir que la violencia de género genera consecuencias económicas tanto para las víctimas como para la sociedad, al afectar el rendimiento académico, la productividad y el desarrollo profesional. La necesidad de fortalecer servicios de atención y prevención implicaría destinar mayores recursos a programas de capacitación, asistencia y protección. La violencia de género implica costos económicos asociados a la atención médica, procesos judiciales, asistencia psicológica y pérdida de productividad académica y laboral. Estos efectos repercuten tanto en las víctimas como en las instituciones públicas encargadas de brindar protección y atención especializada. Ahora bien, pasando a la dimensión ambiental, que si bien es cierto, aunque la investigación no evaluó directamente aspectos ambientales, se identifica que las universidades como espacios donde se desarrolla la convivencia deben promover entornos seguros, inclusivos y libres de violencia. Un ambiente universitario saludable favorece el bienestar de los estudiantes y contribuye al desarrollo desde la perspectiva social y educativa. Desde la perspectiva de la ecología social, la violencia de género afecta la calidad del entorno universitario al deteriorar la convivencia, incrementar la percepción de inseguridad y limitar la construcción de espacios saludables e inclusivos. En consecuencia, promover ambientes libres de violencia contribuye al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible. Gracias. Bien, ahora pasaremos a las conclusiones. Como primera conclusión tenemos: desarrollamos los fundamentos teóricos y jurídicos de la violencia de género. Concluimos que se trata de una vulneración de los derechos humanos y que el derecho, mediante la Constitución, la Ley número 30364 y los tratados internacionales cumplen un papel fundamental. ¿Y en qué? En su prevención, sanción y erradicación. Segunda conclusión: encontramos que la mayoría de estudiantes reconoce que la violencia de género es un problema grave y considera necesaria una mayor información sobre este tema.
en las universidades. ¿Y para qué? Para fortalecer la prevención y la sensibilización. Como tercera conclusión, identificamos que los estudiantes mantienen una actitud de rechazo frente a la violencia de género y a las creencias también que intentan justificarla. Además, reconocen que la violencia psicológica también suele pasar desapercibida y que muchas víctimas son culpabilizadas, lo que demuestra la necesidad de reforzar las acciones de prevención. Y finalmente, como cuarta conclusión, comprobamos que los estudiantes valoran el papel del derecho y consideran que las normas pueden contribuir a reducir esta violencia. Sin embargo, también perciben que las instituciones aún deben mejorar el apoyo y la protección que brindan a las víctimas. Aún así, la mayoría considera que denunciar estos casos es una responsabilidad social. Y en conclusión, como equipo, nuestra investigación demuestra la importancia de fortalecer la educación, mejorar la respuesta institucional y promover una cultura de respeto a los derechos humanos. ¿Para qué? Para poder prevenir y erradicar esta violencia. Para finalizar, presentaré las recomendaciones que proponemos a partir de los resultados obtenidos. En primer lugar, consideramos necesario incorporar los cursos o módulos obligatorios sobre la violencia de género, los derechos humanos y perspectivas de géneros en las universidades. Esto va a permitir que los futuros profesionales cuenten con una formación adecuada para identificar y atender estos casos. En segundo lugar, recomendamos realizar campañas permanentes de sensibilización y prevención dirigida a toda la comunidad universitaria. Estas campañas enfocarán en reconocer no solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica, económica y digital, que muchas veces pasan desapercibidas. Asimismo, es importante fortalecer los servicios de orientación psicológica, de acceso legal y acompañarla dentro de las universidades, para que las víctimas conozcan los mecanismos de ayuda y puedan acceder a ella de manera rápida y segura. Otra recomendación, de capacitar de forma continua a los docentes, autoridades universitarias y futuros operadores del derecho sobre la ley número 3036-4, el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Esto contribuirá a evitar la revictimización y a brindar una atención más adecuada. También proponemos fortalecer la coordinación entre las universidades y las instituciones competentes, como el Ministerio Público, la Policía Nacional de Perú y los Centros de la Mujer, con el fin de facilitar la denuncia, la protección y el seguimiento de los casos. Finalmente, recomendamos promover investigaciones periódicas sobre la violencia de género y así poder evitarlos. Muchas gracias, eso sería. La universidad no solo forma profesionales, también forma ciudadanos. Por ello, educar en igualdad y respeto es construir un futuro libre de violencia. Gracias.